Señor presidente, toda vez que se encuentran presentes la mayoría de los miembros del ayuntamiento en los términos de la asistencia registrada, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 50 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, puede sesionarse válidamente. En virtud de que se ha comprobado el quórum legal, se declara abierta la sesión, siendo las 8 horas con 15 minutos. Solicito al secretario del Ayuntamiento de lectura al orden del día que esta presidencia les propone. Con su permiso, presidente, señores regidores, el orden del día es el siguiente. Primero, lista de asistencia y verificación del quórum legal. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión anterior. Cuarto, turno de asuntos a comisiones edilicias. Quinto, lectura en su caso, debate y aprobación de dictámenes de comisiones. Sexto, asuntos generales. Está a la consideración de ustedes, señores regidores, el orden del día para el desarrollo de la sesión, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. En vista de que se ha nombrado la lista de asistencia, verificado el quórum legal, asimismo se ha realizado la aprobación del orden del día, se tienen por cumplidos estos puntos del orden programado para esta sesión. En cumplimiento al tercer punto del orden del día, lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión anterior, esta presidencia pone a consideración se omita la lectura del acta de la sesión ordinaria del día 25 de agosto del año 2215, en virtud de que ha sido entregada con anticipación en medio electrónico cada uno de ustedes, señores regidores, para su estudio y análisis. Por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Se solicita se apruebe el contenido del acta de la sesión ordinaria del día 25 de agosto del 2015. Por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Queda aprobado el contenido del acta de la sesión ordinaria del día 25 de agosto del año 2015. En virtud de que esta presidencia no tiene turnos agendados ni dictámenes a discusión para esta sesión, se dan por cumplidos el cuarto y quinto punto del orden del día. Para continuar con el sexto punto del orden del día, asuntos generales, me permito presentar a este honorable Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el cuadernillo que contiene el tercer informe de resultados del ejercicio de esta administración 2012-2015. Mismo acto que en unos momentos más daré a conocer a nuestras autoridades estatales y a la ciudadanía en general, invitando a todos ustedes a que me honren con su presencia, con lo cual doy cabal cumplimiento a lo establecido por el artículo 47, fracción octava, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Vista de haber agotado el orden del día, se declara la sesión ordinaria siendo las 8 horas con 19 minutos y se cita para la próxima sesión con oportunidad en este mismo recinto. Muchas gracias, buenos días y ahí los espero.